Hola, buenos días. Bienvenidos a la conferencia magistral del doctor Juan Luis Hernández, titulada La ergonomía en el ambiente de la industria 4.0, que está siendo presentada en el marco de Academial Journals 2021 en el Tecnológico de Celaya, de manera virtual, por esta ocasión en tiempo de pandemia. Este evento, que organiza la carrera de Ingeniería Industrial desde hace 10 años, tiene relevancia para académicos, investigadores, alumnos y público en general. Quiero agradecer al doctor Hernández por haber aceptado impartir esta conferencia y a su vez agradecer a las autoridades del TECNM en Celaya, al doctor José López Muñoz, director del Tecnológico de Celaya, y al doctor Rafael Moras, quien organiza estos eventos de manera internacional y nos permite seguir colaborando. Una semblanza del doctor Juan Luis Hernández Arellano. Él es egresado de la licenciatura y maestría en Ciencias de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Celaya y doctor en Ciencias en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene un postdoctorado en Ergonomía y Factores Humanos por el Virginia Polytechnic Institute and State University. Él ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura y 15 de maestría, una de doctorado, y actualmente trabaja en 4 tesis doctorales. Él es autor y coautor de más de 30 artículos publicados en revistas científicas, un libro de prácticas de antropometría y biomecánica, y también es autor del libro Handbook of Research on Ergonomics and Product Design, además de 3 patentes y 3 diseños industriales. También ha sido profesor de diversas materias en el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en Unitesba. Él es actualmente profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, Universidad de Rosario y Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor investigador y coordinador del doctorado en Ciencias en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fundador de la empresa de consultoría y diseño en ergonomía Ergotech MX. Bienvenido, doctor. Puede dar inicio a su conferencia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues no me queda más que empezar agradeciendo al Tecnológico Nacional, al Instituto Tecnológico de Celaya, que es mi alma mater, como ya lo mencioné en la presentación, por la invitación a impartir esta conferencia magistral en el marco del Congreso Academia Journals 2021 en Celaya. Es un honor para mí tener la invitación por tercera vez. Estaba haciendo memoria, 2017 me parece, di la conferencia inicial, la conferencia magistral inicial. En 2019, si mal no recuerdo, di la conferencia inicial también y la conferencia final del Congreso, todavía cuando estuvimos de manera presencial. Además de haber participado 2, 3 veces, si mal no recuerdo, en las ponencias como autor de artículos. Recuerdo cuando estaba en el 5º semestre del doctorado, fui al Congreso Académico de Celaya y presenté un avance de mi investigación. Bueno, lo que nos tiene el día de hoy aquí es hablar de la ergonomía en el ambiente de la industria 4.0. Todos sabemos que al día de hoy la tecnología avanza muy rápido, de manera exponencial, y avanza cada vez más rápido, ¿no? Justo el día de ayer estábamos viendo mi esposa y yo los nuevos teléfonos que están surgiendo, ¿no? Entonces me decía, oye, ¿y por qué cada año Apple genera un nuevo teléfono? Le digo, así es como los carros, un modelo cada año. Y el siguiente comercial que salió fue un teléfono Samsung que se dobla la pantalla, ¿no? Yo prefería ese. La ventaja que le ponen ahí al teléfono Samsung es poderlo colocar en una superficie para tomar una fotografía, ¿no? Entonces, cuando nos íbamos a imaginar que una pantalla dura, o sea, estamos acostumbrados a ver una pantalla que es dura, se podía doblar sin que se dañe, ¿no? Entonces, esas aplicaciones, esos desarrollos en la tecnología nos llevan muy adelante ahora. Bien, lo que preparé el día de hoy lo resumí en 5 puntos. Vamos a desglosarlos cada uno de ellos. Primero, bueno, la industria 4.0 de manera resumida.
Después hablaré de lo que es ergonomía y cómo se fusionan estos dos conceptos, que para mi sorpresa, pues la información que existe entre esta fusión es muy poca todavía. Es decir, es un área, no quiero decir prácticamente virgen en cuestiones de investigación, pero sí con un futuro muy prometedor, teniendo como idea principal el bien del trabajo y del trabajador. A ver un poquito también de lo que es carga de trabajo y fatiga de manera implícita en algunos ejemplos que voy a mencionar, que voy a mostrar, que voy a hablar del registro y medición de variables en humanos. Es decir, cómo la industria, bueno, el enfoque 4.0 puede apoyar a la medición del trabajo. Y por último, pensé en algunas conclusiones derivadas de algunas publicaciones y propias, pues para cerrar la presentación. Vamos a comenzar. Bueno, para nadie es un secreto que la industria 4.0 o los enfoques 4.0 pues han tenido ya o están teniendo un impacto muy, muy fuerte en la vida de todas las personas. El hecho de tener todo, digámoslo así, yo lo podría resumir en una frase, todo conectado, ¿no? Y el hecho de conectar ya tiene una interpretación muy diferente, ¿no? No es lo que yo voy y conecto, no, conectado al internet, conectado entre sí, por ejemplo, decimos, me voy a conectar al WhatsApp, me voy a conectar al Messenger, me voy a conectar a, o sea, es conectarse, ¿no? Entonces, por ahí busqué algunas definiciones y podríamos resumirlo en esto, ¿no? El Industria 4.0 es un nuevo modelo de industrial que integra las tecnologías IoT o Internet de las Cosas en el corazón de las empresas. Todavía hace algunos años veíamos los comerciales de los refrigeradores con internet. Yo no podría decir, ¿y para qué un refrigerador con internet? Bueno, porque de alguna manera el refrigerador este, puede saber, con un uso de algoritmos y de visión, si ya no hay, por ejemplo, jitomates, si ya no hay leche, y inmediatamente pedirla al supermercado para que llegue y de manera automática pueda restablecerse el stock que tenemos ahí de comida, ¿no? Ahora con los smartphones, la conectividad ha cambiado por completo nuestra vida personal en la última década, pero no se me ha llegado a las fábricas, lo puedo decir abiertamente, no me da pena, yo me resistía a ser usuario de WhatsApp hasta que no pude no hacerlo, sí, no pude no hacerlo, y ahora pues es parte de cómo nos comunicamos, no solamente con la familia, sino hasta para hacer negocios. Recordemos que hace unas semanas, algo así como por 15 horas más o menos, se cayó. Y no quiere decir que se cayó al suelo, no, sino que no estuvo funcionando Facebook, WhatsApp e Instagram, que es una sola empresa, ¿no? Entonces se perdieron muchos miles de millones de dólares a nivel mundial porque la forma de comunicarnos ahora pues es vía WhatsApp, la forma de vender es vía Facebook y la forma de anunciarnos pues, es vía Instagram, Facebook, WhatsApp, entonces todo está conectado ahora. ¿Qué tenemos conectado? Bueno, pues como le dije, todo, ¿no? Robots, la fabricación, la simulación, a través del Internet de las Cosas, también la ciberseguridad. Ahora ya no tenemos secuestros, es decir, yo nunca me imaginé que podría haber secuestros de empresas, pero secuestros de la información de las empresas. Hace unos 6 meses aproximadamente, uno de mis estudiantes de maestría que trabaja en una empresa que hace, que fabrica servidores para compañías, por ejemplo, para Facebook, para TikTok, para Instagram, todo eso. Me dice, profe, me voy a tardar un poquito con el fin de la tesis porque la empresa está secuestrada. ¿Y cómo que secuestrada? Sí, dice, resulta que un hacker entró al sistema y tiene secuestrada toda la información. Entonces, tenemos todo en servidores, no tenemos ya nada impreso. A veces no es tan malo tener cuestiones, tener información impresa porque pues podemos seguir trabajando. Dice, entonces, por ejemplo, yo hace 2 semanas formateé mi computadora del trabajo y toda mi información con la que yo pues laboro, la mandé al servidor, entonces no puedo usarla porque no la tengo porque está secuestrada y están pidiendo no sé cuántos millones de dólares por liberar la información de la empresa.
No sé al final en qué quedó, creo que ya se liberó y demás, pudieron seguir trabajando, pero ahí lograron recuperar algunos planos para armar servidores, algunas instrucciones de cómo armar, porque todo ya estaba en digital, toda la información digital estaba secuestrada. El uso del cómputo en la nube, por ejemplo, ahora pues muchos utilizamos ya esas opciones como Dropbox, como OneDrive, como Google Drive, y pues ya no podemos, digamos, claro que podemos vivir, sin embargo, es más fácil, ¿no? Antes, por ejemplo, eh, teníamos que utilizar las memorias en un tiempo, ahora ya esto ya ni siquiera, sí se usa, se sigue usando, por supuesto, pero ya no es algo que utilicemos todos los días. Ya simplemente se guarda en el Dropbox, se guarda en la nube, y listo, me puedo ir a mi casa, a otra computadora, y ya está la información ahí, puedo seguir trabajando. Por ejemplo, ahora yo prácticamente no cargo la laptop, antes la laptop era para todos lados, me la lleva, ahora ya no, porque la información está por ahí, en un lugar, no es físico, no sé, claro, es un disco duro, quién sabe dónde, pero yo la tengo disponible en mi computadora. La cuestión de la 3D, la impresión 3D, por ejemplo, ahorita también ya yo trabajo con cuestiones de impresión 3D y ya la facilidad de poder eh, activar o desactivar una máquina desde un punto remoto, pues me da la posibilidad de fabricar desde cualquier parte del mundo algo que yo necesito. Y la realidad aumentada, voy a hablar un poquito al final sobre esto, de cómo está impactando la realidad aumentada en la industria. Y por supuesto, bueno, pues el llamado Big Data, que lo que estamos haciendo con todo este sistema de Industria 4.0 es generar información. Y esa información pues debe ser analizada, pero ya no genero información, ¿cómo les diré? Digamos, poca información, genero muchísima información que se ha acotado el término Big Data. Bueno, vamos a avanzar y todo esto poco a poco lo iré desglosando en la conferencia, en la plática. Bueno, qué nos ha impulsado a la digitalización industrial? Bueno, pues primero la información digital, como lo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos acostumbrados, cuando yo fui coordinador de la maestría en ingeniería industrial allí en el Tecnológico de Celaya, pues eran literal cuartos completos, salones completos de carpetas de información impresa, que era prácticamente imposible mandarla por paquetería para que un evaluador revisara desde su casa, por ejemplo, desde un lugar la información. Ahora, ¿qué hacemos? Todo se va a la nube y le llega en segundos al evaluador y ya las cuestiones de evaluación han sido muy diferentes ahora. La automatización, bueno, tenemos ya mucho tiempo trabajando con cuestiones de automatización, pero todo esto sumado a estos cuatro conceptos, pues nos ha catapultado a hacer muchas cosas más. La fabricación inteligente, sí, el hecho de tener las máquinas conectadas, como por ejemplo les decía, el uso de control remoto, y no me refiero al de la televisión, bueno, también, pero el uso del control remoto de maquinaria, pues ya me da una posibilidad de poder hacer lo que yo quiera desde cualquier parte del mundo, con ciertas restricciones. Por ejemplo, hoy en la mañana, ahí en la noche, coloqué una pieza en una impresora 3D, lástima que no tengo fotografía, y en una impresora que no tengo todavía un sistema de control desde otro punto, y en la mañana vi que lo que tenía en lugar de una pieza impresa muy bonita, tenía ahí una especie de la araña, porque falló la impresión, se despegó la pieza de la cama, entonces pues bueno, ahí está. Y todo esto sumado a que el cliente está conectado, bueno, nos da una posibilidad muy grande. Ahora, ¿qué es esto del cliente conectado? Bueno, pues tiene varios enfoques o varias aristas. Por ejemplo, algunos fabricantes de autos, por ejemplo, armadoras de autos, pueden ver en tiempo real la producción de sus proveedores, cómo van, qué está saliendo bien, qué está saliendo mal, inclusive los errores, tolerancias y demás, si ellos así lo quieren. O, por ejemplo, uno de los usos muy comunes que tenemos con es pedir comida a través de una de esas plataformas digitales, y yo puedo ver dónde viene mi comida y cuándo va a llegar. ¿Sí? Eso hace unos años era pues, prácticamente inimaginable, impensable, y ahora lo tenemos, ¿no? Un ejemplo de cómo ya estas tecnologías de conexión digital están llegando a la vida diaria. Pedir un auto por un teléfono, ¿no? Siempre lo habíamos hecho así, llamábamos a un número, lo estaba una operadora,
y ella se conectaba por radio, le avisaba por radio al taxista y dónde llegaba, ¿no? Ahora simplemente con un clic le digo, ven, el auto llega por mí, me lleva y ya sabe a dónde me va a llevar. Ni siquiera tengo que decirle a dónde me va a llevar. Entonces, estos ejemplos ya son parte de nuestra vida diaria y han ayudado mucho. Sin embargo, como toda la tecnología, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, miren, esto fue el día de antier. Sí, hoy es sábado, antier. Yo pedí un paquete en Amazon el sábado y este es el tracking, el seguimiento que me dio hasta el jueves que llegó. Yo lo pedí el sábado y me dijo el lunes a las casi 4 de la tarde que ya había sido, bueno, salió de Pensilvania, no sé a qué hora, y casi 4 de la tarde había llegado a Maryland. Después salió 3 horas después, un poquito más de 3 horas después, salió de la estación de Amazon, llegó a Austin, fue el domingo, a las 10:20, a las 2 de la mañana salió de Austin hacia San Antonio, llegó a las casi 8 de la mañana, y así, hasta que llegó el jueves a mi casa. Es más, yo no lo recibí, yo le avisé a una persona que estaba en mi domicilio, en Ciudad Juárez, dije, ya va a llegar el de Amazon. No, le dije, llega el jueves para que estés al pendiente. Me dijo, sí. Me avisó primero el sistema de Amazon que la persona que lo recibió. Yo simplemente le llamé para confirmar porque ya me ha pasado. Hay errores todavía donde me dice, ya se entregó el paquete y no se entregó. Es un error de captura. Entonces todavía hay detalles que hay que corregir. Sin embargo, para mí es increíble que para la gente que estamos viviendo en esta época, tuvimos esta transición de que a ver cuándo llega el correo hasta que llegaba el cartero y tocaba su ya llegó el correo, ¿no? O la paquetería. Ahora esto lo podemos hacer en tiempo real, saber dónde está mi paquete y cuándo va a llegar. Vamos a volcarnos a la ergonomía. Entonces, ¿qué es la ergonomía y los factores humanos? ¿Será lo mismo? Sí. Muy brevemente, el concepto de ergonomía surge en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, hace unos 70 años más o menos, 60 años, no, 70 años. Y en Estados Unidos surge el concepto de factores humanos unos años después. Después se dan cuenta, y ya por fin el Consejo de la IEA, de International Aeronautics Association, decreta que son sinónimos, es decir, es lo mismo. Sin embargo, hay diferencias, digamos, conceptuales entre los dos conceptos. ¿Pero qué es la ergonomía? Bueno, es una disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, es decir, cómo se relaciona el ser humano con todo lo que lo rodea. Y con todo lo que lo rodea, pues me refiero no nada más a lo que manipulamos, por ejemplo, un teléfono o una herramienta, por ejemplo, sino hasta lo que respiramos, ¿sí? El aire, la temperatura, la humedad y demás. No es lo mismo trabajar en el norte, donde estoy grabando esta conferencia ahora, y la están grabando, bueno, estoy hablando para la conferencia, y la están grabando en la ciudad de Celaya, y la van a ver en todo el mundo. Esto era inimaginable hace algunos años, y a raíz de que empezamos a tener sistemas de pues, teletransmisión más baratos y más accesibles, pues ya se puede grabar estas conferencias. Hace unos años, como les comenté, yo estuve ahí en la ciudad de Celaya impartiendo la conferencia en vivo, hablando de otros temas en vivo, y no que nos imaginamos que pudiéramos tener ya conversas totalmente virtuales como ahora. Y termino. Así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y resultado global del sistema. Es decir, hay cuestiones teóricas, principios, datos, como lo mencionaba, con la cuestión del enfoque 4.0, lo que estamos haciendo es generando mucha información que debe ser analizada. ¿Cómo? Bueno, con métodos que se apliquen al diseño de todo el entorno de trabajo donde se relacionan las personas. Con el objetivo de que, bueno, el bienestar del ser humano y el desempeño global del sistema. Si no sabemos que un sistema tiene una serie de elementos interconectados con un objetivo global, y si uno de los elementos no funciona, el sistema no funciona a su 100%. Bueno, en el ámbito laboral, bueno,
Un sistema de trabajo comprende a, como ya lo mencioné, a uno o más trabajadores y al equipo de trabajo actuando conjuntamente para desarrollar la función del sistema como tal en un lugar de trabajo, en un entorno, bajo las condiciones impuestas por las tareas de trabajo. Esto lo podemos encontrar en esta norma, la ISO 614-2006. Algo bien importante es considerar o tener siempre en mente las condiciones impuestas por las tareas de trabajo, ¿sí? Y esto, el cómo se cumplen estas tareas, está en función de la gente, de las personas. Por ejemplo, voy a hablar de dos ejemplos totalmente diferentes, pero para poder comprender por qué la capacidad de la persona es muy relevante en esta cuestión. Un deportista de alto rendimiento, un deportista olímpico, es muy diferente lo que le puedo exigir a un deportista de alto rendimiento, a un deportista amateur, o a alguien que simplemente es aficionado, o a alguien que no hace ejercicio. ¿Sí? El deportista de alto rendimiento, el olímpico, tiene una capacidad muy grande para hacer esfuerzos físicos o en una especialidad en particular. Es decir, no puedo poner a un jugador de básquetbol a jugar fútbol, o a un, por ejemplo, a un corredor de maratón, no lo puedo poner a correr 100 metros. Entonces, eso depende de las capacidades del trabajo, de la persona, llevando al ámbito laboral, del trabajador. Tenemos que tener en cuenta muy bien eso, porque a veces pensamos o decimos, ¿por qué ese trabajador no hace las cosas al ritmo de otro? Bueno, pues hay razones que deben ser consideradas y analizadas. Y bueno, como ya lo mencioné, la economía tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, pero con un enfoque holístico, es decir, un enfoque integral, en el que cada uno de estos factores no debe ser analizados aisladamente, sino en su interacción con los demás. Preparé este diagrama tomando como referencia la publicación de la International Ergonomic Association en su página de internet, donde tiene la sección What is Ergonomics. Entonces, básicamente tenemos tres ejes rectores de la economía, de los cuales se derivan muchas divisiones, bueno, muchos subconstructos, los cuales también se pueden subdividir en muchos más, dependiendo del área que estemos analizando. Por ejemplo, hablamos de tres, que son los factores cognitivos, después los factores psicosociales, no después, sino también los factores físicos y los factores organizacionales. Y en el centro tenemos lo que es Human Factors and Economics. Entonces, de factores cognitivos podríamos considerar cuatro principales: la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta motora. Así que es la conexión la conexión entre la recepción de los estímulos y cómo se ejecutan, que tiene que ver mucho ahí la cuestión cerebral. Y en esta parte, bueno, pues no todos procesamos al mismo tiempo la información en el cerebro, es diferente el tiempo y la forma en que procesamos la información, y esto pues tiene que ver mucho con la productividad también. En cuestión de factores físicos, bueno, los principales son la anatomía, la fisiología, la antropometría y la biomecánica. Si yo no conozco estos tres factores, bueno, estos cuatro factores, pues no puedo tener acciones concretas, es decir, no puedo tener acciones efectivas para que todo esto funcione bien. Si yo no sé cuánto mide mi población, no sé las capacidades físicas, fisiológicas de mi población, no conozco las capacidades de fuerzas que pueden ejercer, pues no estoy haciendo algo bien, ¿sí? Y específicamente en México tenemos una carencia de información biomecánica. Antropométrica, la información antropométrica hay, con ciertas restricciones en cuestiones de vigencia, las cartas antropométricas, pero tenemos fisiológica, hay un poquito más, pero no es suficiente, y biomecánica no tenemos, es decir, no sabemos cuánta fuerza puede ejercer, por ejemplo, con la mano, la población mexicana, cuánta fuerza de agarre, de pinzamiento, de torque, por ejemplo, eso no lo sabemos. Y por último, la cuestión de los factores organizacionales, pues tiene que ver con 5 factores principales, que es la participación, la cooperación, perdón, 4, los sistemas sociotécnicos y el ambiente, dando el ambiente, bueno, dos ambientes, ¿no? El ambiente físico, como ya lo mencioné,
cuestiones de humedad, temperatura, velocidad del aire, etcétera, pero también el ambiente organizacional, que es algo que no se ve, inclusive la cuestión física tampoco se ve, si no podemos ver la temperatura, sentimos la temperatura, pero es diferente cómo la interpretamos. Bueno, y todo esto lo cerramos con tres conceptos interesantes. La interacción humano-computadora, prácticamente ahora no podemos ya prescindir de una computadora. No sé, hay trabajos todavía que se pueden hacer sin el uso de la computadora, por supuesto, pero no sé, una cantidad importante, arriba del 90% de los trabajos que se realizan a nivel mundial requieren de una computadora. La comunicación y el equipo de trabajo, ¿sí? Si todo esto no está en armonía o algo no está bien hecho, tendremos un desempeño global de todo el sistema más bajo de lo que debería ser. Bueno, haciendo algunas búsquedas en Google Académico, el buscador Google Académico, si yo, por ejemplo, pongo ergonomía como tal, me salen millones de resultados, millones de resultados. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa el día de esta semana que estaba preparando la presentación? Al buscar Economía 4.0 en español, me aparecen, o Google Scholar me genera 15,000 resultados en 0.05 segundos. 15,000 parecieran muchos, pero comparado contra millones de temas ya consolidados o ya estudiados, 15,000 es nada. Y los autores que estudian estos conceptos de manera muy puntual, pues son muy pocos. Después dije, bueno, vamos a ver en inglés cuál es la diferencia y vean lo que pasó. 100,000 resultados, un poquito más, ¿sí? Y vean el segundo resultado, comprueba muchas cosas que yo estaba pensando, he pensado en los últimos meses y que voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, los exoesqueletos, ¿sí? Definitivamente el uso de los exoesqueletos está llevando una tendencia muy importante en la actividad industrial, en la actividad laboral, porque bueno, el objetivo de un exoesqueleto en el ambiente laboral es ayudar al trabajador a aumentar su fuerza, ¿sí? Es decir, no lo voy a poner a trabajar 24 horas, no, eso no se ve, y es una de mis conclusiones al final. Pero los exoesqueletos me están ayudando a hacer ciertas cosas que antes no podía hacer. Pero tengo que medir, tengo que hacer muchas mediciones. Bien. Y les dejo aquí los artículos por si los quieren revisar con calma. El primero es Ergonomics in the Industry 4.0, Virtual and Augmented Reality. Y el segundo es Ergonomics in the Industry 5.0, Exoskeleton. Ambos escritos por Luis Miguel Muñoz, de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, en el Journal of Ergonomics. Hay por ahí algunos reviews, algunos artículos de revisión de literatura que ya hablan de, algunas revisiones con temas más específicos, no tan abiertos, pero ya reportan un poco más de información. Sin embargo, todavía es muy poco lo que tenemos de esa fusión de los enfoques 4.0 específicamente en la industria y la ergonomía, cómo es que están interactuando para el bien del trabajador. Y bueno, pues como lo comenté, ¿qué es lo que nos tiene hoy aquí? Bueno, pues hablar de la ergonomía, la manufactura o la industria 4.0, y es lo que nos tiene aquí el día de hoy en esta plática. Vamos a pasar a la parte de los ejemplos, pero antes quiero hablar de un concepto que sin este concepto, es decir, la incorporación de este concepto, no habría sido posible todo lo que es la industria 4.0 y es la telemetría. Ahora, la telemetría, bueno, pues se usa o se empezó a usar, no sé, quizás hace unos 70 años, tal vez, o un poquito más, con el uso de la televisión, por ejemplo, ¿sí? Con el uso del radio y la televisión, pues ya empezamos a tener esta comunicación
o esta recepción de información sin tener que estar en el lugar físico, lo que mencionaba ahora, ¿no? Cuando empiezan las televisiones y que ya una familia puede ver desde su casa un programa cualquiera, ya sea noticias, espectáculos y demás, ya se evitó la necesidad, digamos, de ir al lugar y estar presente ahí. Claro, el teatro, el cine, todavía no nos invita y en cierta forma nos obliga a hacerlo, pero es parte de la experiencia, ¿sí? Tampoco podemos estar totalmente volcados hacia unas cosas. ¿Qué es la telemetría? Bueno, significa medición a la distancia. Usando un aparato que mide magnitudes físicas y luego transmite los datos a un observador lejano, que es lo que hace la televisión, por ejemplo. ¿Qué significa? Bueno, tele, lejos, metro en medida, y el sufijo IA le da la cualidad. Es decir, la telemetría nos ofrece la cualidad de poder medir desde lejos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, uno de los ejemplos que se utiliza mucho para la telemetría, pues es el control del transporte. No voy a hablar de transporte, sino te lo puse como un ejemplo aquí, en donde no nada más el conductor puede saber desde su cabina, un panel que está viendo ahí, un tablero, puede saber muchos indicadores sobre el estado mecánico de su vehículo. Por ejemplo, vemos el velocímetro, cuando se prende el foquito rojo del check engine, ¿qué será? ¿Qué será? No, pensando, bueno, es decir, el conductor no requiere estar viendo el motor, no, pues si lo ve a lo mejor no sabe qué está pasando, para poder saber qué está pasando con el vehículo en lo general, ¿sí? Ahora, esto aplicado a cuestiones industriales, vamos a ver qué es lo que pasa. Y por último, telemetría más el internet, más la ergonomía, nos da la posibilidad de analizar el trabajo desde y con otros enfoques. Desde mi punto de vista, las metodologías para realizar estudios de tiempos y movimientos deben de cambiar, ya no. Bueno, yo solamente utilicé el cronómetro cuando llevé clases de tiempos y movimientos hace más de 20 años, pero fue la única vez que lo usé. Ahora tendremos que utilizar otro tipo de herramientas para hacer estudios de tiempos y movimientos. Y esto nos da la posibilidad de utilizar tecnologías avanzadas en los estudios de ingeniería industrial. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si a estos tres conceptos que ya se empiezan a fusionar le agregamos o hacemos el complemento con la inteligencia artificial? ¿Sí? Ya podríamos analizarlo desde otro punto de vista muy diferente, reconociendo y prediciendo, sí, y haciendo predicciones de ciertos patrones, de ciertos movimientos. Vamos, es una función muy interesante que tenemos que analizar cómo hacerlo. Bien. Entonces, vamos como a la mitad de la presentación y yo pongo por ahí 3 preguntas, ¿no? Que pueden ser, pues, temas de investigación a nivel maestría, a nivel doctoral. ¿Qué se puede medir? ¿Qué se debe medir y para qué debo medir? Entonces, vamos a tratar de contestarlas en lo que resta de la presentación con algunos ejemplos para ver cómo se está haciendo ahora y qué es lo que puedo hacer después y para qué lo debo de hacer. Es decir, no, tampoco es bueno medir todo porque me puedo confundir en el mar de información, en el océano de información, y lo que estoy creando es, como ya lo mencioné, Big Data al inicio. Y luego el problema es analizar esa información, que se vuelve tan complejo el medir, no, el analizar e interpretar mucha información, ¿sí? Toneladas de información, por ponerlo de alguna forma. ¿Qué se puede medir? Bueno, entre otras cosas, pues puedo medir la frecuencia cardíaca con un pulsómetro, si no te le pongo una banda en el pecho a una persona y puedo estar, pues literalmente viendo el corazón de una persona desde un teléfono, desde una computadora o desde un reloj. Puedo estar viendo la frecuencia cardíaca de una persona y con eso saber si la persona, por ejemplo, está en riesgo o no. Todos los deportistas, bueno, no todos, en algunas disciplinas es posible utilizar un pulsómetro, un monitor de frecuencia cardíaca para analizar después de hacer el ejercicio el rendimiento del deportista. Puedo medir la actividad muscular.
con una técnica que se llama electromiografía. Vamos a hacer un video un poquito más adelante. Electromiografía. Puedo medir la actividad muscular y saber, entre otras cosas, si el músculo, bueno, la capacidad del músculo, ¿sí? También puedo saber si el músculo ya está fatigado o no. Y puedo saber a qué porcentaje de la fuerza máxima del músculo está trabajando el músculo. Es algo muy interesante poder analizarlo. Puedo medir actividad cerebral. Bueno, al final hago una anotación aquí. Presión arterial, que bueno, muchos nos medimos la presión arterial con un aparato que se pone en el brazo. Sin embargo, ya es posible medirla en tiempo real y de manera continua. Nosotros vamos al médico y nos toma la presión arterial, pero es puntual, es decir, es en ese momento. Y no quiere decir que lo que medí en ese momento sea lo que va a pasar en 5 minutos, al igual que con la glucosa. Bueno, pues, sabemos que los exámenes de glucosa pues son en la mañana, en ayunas, porque es la concentración que se puede medir. Sin embargo, durante el día, bueno, la concentración recomendada para medir. Sin embargo, durante el día, el nivel de glucosa está oscilando mucho en función de lo que comemos, al igual que el nivel de colesterol, de triglicéridos y demás. Puedo medir movimientos, ángulos, velocidad y aceleración de una persona cuando se mueve. Sin embargo, todas estas variables que tengo aquí están influenciadas por otras variables que pueden confundir la interpretación de la medición. Por ejemplo, cuando yo hago electromiografía, que mido la actividad muscular de un músculo en particular, si yo mido, por ejemplo, yo coloco los electrodos cerca de la muñeca, o en esta posición del antebrazo, como muy cerca de la posición donde coloco los electrodos, pasa una arteria, la medición se puede confundir con frecuencia cardíaca. Entonces, ahí me está generando un error en la medición que debo de ser muy prudente y debo de conocer cómo hacerlo. Al igual que la frecuencia cardíaca está influenciada por otro tipo de variables, por ejemplo, por las emociones y no simplemente por la actividad física. Es decir, cuando tenemos una alegría o una sorpresa o alguien nos asusta o estamos preocupados, la frecuencia cardíaca es diferente a nuestra frecuencia cardíaca típica o normal. Entonces ahí tenemos una influencia que debe de ser considerada al momento de medirla. Bueno, el uso de los equipos de registro y análisis de movimiento. Este soy yo, de espaldas, portando un equipo Xsense alámbrico. ¿Sí? En el video que voy a mostrar más adelante vamos a ver cómo ya estos equipos, claro, se siguen haciendo y es más barato hacer un equipo alámbrico, pero ya no son totalmente inalámbricos. ¿Para qué? Miren, imagínense a esta persona que soy yo con todo el equipo colocado realizando una actividad laboral, donde tiene que moverse, tiene que tener cierto rango de movimiento. Invariablemente un cable se va a desconectar y va a dejar de medir. Entonces, los equipos bueno, siguen siendo, pero ya no tanto invasivos para realizar una actividad laboral. Entonces, en la medida en que los equipos de medición de variables humanas sean menos invasivos, va a ser mucho más fácil, o está siendo mucho más fácil en realizar ciertas actividades. Por ejemplo, voy a regresar un poquito. Antes teníamos que colocar para medir frecuencia cardíaca electrodos en algunas zonas del pecho. Ahora no es necesario, simplemente con una banda que no es invasiva puedo medir la frecuencia cardíaca y es mucho más fácil. Y llega el punto en que la persona que tiene la banda, porque yo las uso al momento de hacer ejercicio en bicicleta, pues ni me acuerdo que la tengo. Así de sencillo. Igual ese traje, pues es estorboso y demás. Sin embargo, pues es muchas veces para lo que alcanza los presupuestos para comprar los equipos. Bueno, tengo este video que es el que les comentaba. Voy a quitar el audio para narrarlo. Y vamos a ver la combinación de la medición de el movimiento con actividad muscular. Vamos a ver. Él es un levantador de pesas. Él se va a colocar. Él mismo se coloca un traje. Se colocan los sensores
la muñeca, en la cabeza. De hecho, en todo el cuerpo, porque bueno, tiene que tener ciertas posiciones y para que funcione el sistema de movimiento, pues debe tener su protocolo de conexión. Aquí lo que está colocando son electrodos para medir su actividad muscular. Obviamente, pues a él ya sabe dónde colocarlos, cómo colocarlos y conectarlos. Y bueno, conectarlos físicamente y conectarlos digitalmente para medir, para registrar la información. Tiene varios sensores ahí, de los músculos involucrados para lo que quieren medir. Electromiografía, sensores de electromiografía. Conectan los dos. Ahí se requiere un positivo y un negativo. Y ahí le están explicando el movimiento que debe de hacer y es el que van a analizar. Ahora vamos a ver. Y vean en esta pantalla cómo vemos el movimiento y la medición de las variables de la electromiografía del deportista. Ahora le están diciendo, mira, haz esto, haz esta o haz esta otra actividad y se ve reflejada en el video. Mira. Ahí está. Listo. Ya levantó y podemos ver, voy a regresarme un poquitito. Aquí está, aquí están los electrodos colocados en los músculos de las piernas. Ahí están. Ahora ya hace una serie de repeticiones que por supuesto están analizando. Después está hacer ejercicio con la llanta del tractor. Y después con los aros de gimnasio. Y vemos, ¿cómo podemos saber que este video es nuevo o tiene tiempo? Bueno, pues antes del cubrebocas, después del cubrebocas. Ahora, este caso en particular es un deportista de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo puedo? La pregunta obligada y que es el tema principal de esta conferencia es, ¿cómo llevo estas mediciones a la industria, al trabajo? Bueno, les voy a presentar aquí un par de videos, cortesía del maestro Jorge Hernán Restrepo Correa, alumno del doctorado en Ingeniería Avanzada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que son parte de su experimento doctoral. Lo que está analizando el maestro Restrepo es la actividad muscular con y sin el uso de un exoesqueleto. Vamos a ver este primer video, donde tenemos aquí dos tipos de registros. Al igual, actividad muscular y actividad de movimiento con otro tipo de sensores. Listo. Está realizando la tarea que se le encomendó al participante y aquí vemos en la pantalla, fíjense, aquí hay 8 músculos que se están midiendo. Los 4 de la izquierda, bueno, tienen una posición, me parece que es un lado del cuerpo y los de la derecha son otro lado del cuerpo. Pero vean la activación, por ejemplo, de la línea azul, la línea como amarilla y la línea verde, en comparación con las de la derecha y la segunda línea de arriba hacia abajo, está mucho más activado estos músculos que los demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tarea así se lo está demandando. La tarea es la conexión perdón, de unos cables, de un arnés eléctrico que se está analizando con electromiografía y con análisis de movimiento. En el siguiente video vamos a ver cómo funciona este sensor, que es similar al Xsense, pero con otras características un poquito diferentes. Miren, aquí está. Esta persona, aquí se le está dando la instrucción para poder verificar que los sensores están conectados y se puede visualizar en la computadora la información. Listo. Aquí podemos ver en esta gráfica, no estoy seguro que estamos viendo, si ángulo, me parece que sí, es el ángulo que tenemos, sí, esos son ángulos. Va de 180 a menos 180 a más 180. Vemos el ángulo en que movió, miren, aquí está.
luego le pide que flexione el codo, ¿está? Y cambia la medición de uno de los ángulos. Posteriormente vemos a la persona haciendo la actividad y aquí podemos ver toda la información que se está guardando de aceleración, velocidad y la posición respecto de un punto del sensor y el tiempo el que se está midiendo. Estos sensores de electromiografía y de movimiento capturan, hay diferentes frecuencias de captura, entre 100 y 1500 datos por segundo. Entonces imagínense, medir una hora de trabajo es generar muchísima información que el software tradicional como Excel o cualquier otra hoja de cálculo, digamos, típica, pues no puede. Necesitamos software como MATLAB, otro tipo de software más poderoso, más potente para poder analizar grandes cantidades de información. Vamos a continuar. Ahí está. Miren, me encontré esta publicación de un estudiante mexicano que está desarrollando un guante espacial para medir signos vitales. Todos hemos visto alguna vez los documentales o las películas de los viajes a la luna y demás. Hace poco vi una de ellas en donde no pudieron, no me acuerdo si es la Apolo 12, me parece, Apolo 13, no recuerdo, en donde no pudieron bajar a la luna porque tuvieron un problema con la nave, entonces tuvieron que regresar, afortunadamente los astronautas regresaron a Tierra vivos, pero estas opciones de telemetría ya se hacían en la NASA hace 50, 70 años, ya lo hacía la NASA, entonces ahora está llegando, o tiene que llegar definitivamente a la cuestión industrial con todos estos enfoques 4.0 para el bien del trabajador. Ahora, fíjense, la realidad aumentada en la capacidad, en la capacitación laboral. Este caso en particular es un simulador del uso de un equipo de minería. Imagínense hacer esta capacitación con una persona nueva, que no tiene conocimiento del uso del equipo, pero hacerlo en la mina. Esto puede causar una catástrofe y puede ser, bueno, es muy peligroso el trabajo en minas, pero puede causar una catástrofe impresionante. Pero ahora con el uso de sistemas de simulación se puede hacer sin mayor problema desde un simulador y poder capacitar a la persona antes de que vaya. Aplicaciones de esto pues son muchas y las más comunes son en la aviación. Imagínense poner a pilotear a un piloto que no tiene experiencia, pues nos va a caer el avión, ¿no? Entonces, y eso no nada más son la muerte del costo del avión, si cae, que por cierto, el día de ayer cayó un avión en Celaya, cerca de mi casa el costo pues asociado a que un avión caiga, el riesgo altísimo de morir en un avión, dado un desplome muy, muy, muy grande, pero con estas aplicaciones de realidad aumentada en la capacitación laboral, pues podemos reducir mucho estos costos asociados a estos procesos. También, por ejemplo, podemos hacer simulacros de los elementos de la máquina antes, durante el mantenimiento, ¿sí? Puedo ensayar, por ejemplo, el cambio de un componente antes de que lo haga. Si es que no me siento seguro para hacerlo, puedo enseñarlo antes utilizando realidad virtual. O, por ejemplo, puedo ver secuencias de lo que debo de hacer en el mantenimiento usando aplicaciones para el teléfono que me van diciendo qué hacer, ¿sí? Entonces, con estas cuestiones, perdón, con estas tecnologías, puedo ver puedo ver las cosas antes de hacerlas con el fin de reducir los errores y por lo tanto los costos asociados a cometer una equivocación. Ahora, ¿esto cuesta? Sí, sí cuesta, pero cuesta más una vida, cuesta más equivocarme haciendo las cosas que equivocarme que desarrollar la propia tecnología. Ya para terminar, conclusiones. Bien, las nuevas tecnologías deben incorporarse a los procesos de manufactura actuales y no podemos seguir
produciendo, trabajando en la forma en lo que hacemos si no incorporamos esta tecnología. Las pequeñas empresas deben de incorporarse y el gobierno los gobiernos deben apoyar, deben de tener esta enfoque digital, digámoslo así, enfoque 4.0, para que las compañías pequeñas o grandes incorporen este tipo de tecnologías a sus procesos actuales de producción. Algunas compañías ya utilizan estos sistemas teniendo presentes varios objetivos, definitivamente. Grandes corporativos a nivel mundial ya los usan, otros todavía no. Pero ¿cuáles son los objetivos? Bueno, reducir los costos, como ya lo mencionaba. No es lo mismo capacitar a una persona en un laboratorio o utilizando realidad virtual que capacitándola equivocándose en la línea de producción o donde lo hace. La reducción de accidentes, definitivamente, lo de la mina que mencionaba, ¿no? Es mucho mejor capacitar a alguien en un simulador que exponernos a una tragedia en un avión, en una mina, en diversos entornos de trabajo. La reducción de lesiones, definitivamente. ¿Sí? Si yo voy a poner a un trabajador a realizar cualquier actividad en la que yo sé que históricamente tengo lesiones, pero el entrenamiento del trabajador me va a ayudar a reducirlas, pues qué bueno, mucho mejor hacerlo en esa forma que exponerlo a que lo haga mal y se lesione. Veíamos el caso del deportista. El, el, para toda la humanidad es sabido que la medicina deportiva, los avances en el deporte, en la medicina deportiva, han ayudado mucho a que los deportistas tengan un mucho mejor rendimiento. ¿Y cuál es el objetivo de un deportista? Pues ganar. Sin embargo, si esa tecnología que se desarrolló, yo la llevamos a la cuestión laboral, no simplemente vamos a tener un deportista ganador, sino vamos a tener trabajadores sin accidentes o con menos accidentes y con muchas menos lesiones. Y todo esto con el objetivo de que, bueno, pues aumento de la productividad y aumento de las ganancias, ¿sí? ¿Debo de invertir en tecnología? Sí. ¿Para qué? Pues para ganar, definitivamente. Si yo me equivoco menos, mi productividad sube y por lo tanto gano más. Entonces prefiero invertir en tecnología, es preferible invertir en tecnología que invertir en lesiones o en accidentes. El costo de que un trabajador, digamos, entrenado, un trabajador de alto rendimiento, no trabaje por una lesión es altísimo, muy, muy, muy grande. Alguna vez en algunas empresas de la ciudad de Celaya hicimos una estimación de cuánto costaba, por ejemplo, un trabajador de cada línea de ensamble, un trabajador entrenado no fuera. Y era el equivalente a perder algo así como el 30% de la productividad global de la planta de ensamble. Entonces, imagínense perder el 30% de tus ganancias. No es bueno. Todo esto que debe tener como prioridad las capacidades de las personas. Lo mencioné al inicio. Si yo sé que una persona no puede, pues no lo puedo obligar a que haga algo que no puede, tanto mental como físico. Aquí entran muchas cuestiones de capacidades mentales, de cómo determinar las capacidades mentales, ¿sí? Ahora con el uso de estas tecnologías, ¿qué es lo primero que aumenta? Pues la carga cognitiva. Y lo vimos ahora que empezamos las clases en línea, hace 2 años, por ejemplo, casi 2 años que todos nos mandaban a dar clases en la casa. Por ejemplo, yo terminaba mi jornada de clases con un dolor intenso en la cabeza, prácticamente una migraña espantosa, que poco a poco fue bajando, tenía una curva de aprendizaje, y poco a poco fue bajando al tiempo de que mis capacidades y mi cuerpo se adaptaban a una nueva forma de trabajo, ¿sí? Pero fue tan repentino que no tuvimos una capacitación, digamos, inmediata, porque era muy complicado realizarla para mucha gente. Entonces tuvimos que adaptarnos pues como pudimos. Ahora ya es diferente, puedo yo hablar esta conferencia o dar una clase y ya no me duele la cabeza, porque ya mi cuerpo está un poquito más adaptado, pero eso lleva tiempo. Entonces tampoco puedo hacer todo de esta forma porque pues no es posible para la capacidad cognitiva, y lo veíamos en uno de los ejes de la ergonomía, que son los factores cognitivos. Bien, si bien se busca retardar la aparición de fatiga,
cuando se logra este objetivo, no es pertinente aumentar indiscriminadamente las horas de trabajo. Es decir, si ya logré que el trabajador no se fatigue, pues no lo voy a poner a trabajar doble turno. No, porque es también muy peligroso. Es decir, lo que debo de buscar es el bien del trabajador a largo plazo, no de manera puntual para que trabaje más horas, no, sino para que trabaje más tiempo, o sea, a más largo plazo, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien presente todo el tiempo. Los datos recabados se deben analizar y considerar con prudencia, ¿de acuerdo? En un curso que impartí hace unas semanas me decían, bueno, ¿cómo puedo saber? Vimos ahí cuestiones de mediciones de fuerza, de agarre, de pinzamiento y de torque. Bueno, agarre, pinzamiento, torque, empuje y arrastre, que marca la norma 036 de la GTPS. Dicen, ¿cómo puedo saber si un trabajador me está mintiendo cuando hace fuerza de mano? Si yo le doy un dinamómetro para que registre fuerza de mano, ¿cómo puedo saber si él me está mintiendo? Y bueno, hay varias teorías que te dicen que, por ejemplo, tienes que observar el músculo y vemos la contracción. Con eso podemos saber si el trabajador puede o no estar mintiendo. Además de, cuando yo realizo un esfuerzo, pues tendemos a hacer gestos, a gesticular con la cara. Entonces, esas cuestiones de, por ejemplo, si un trabajador, yo mido su fuerza de agarre, por ejemplo, de pinzamiento, de torque, y es baja, pues no quiere decir que el trabajador esté mal, simplemente su capacidad física es menor que a lo mejor que el promedio, y no lo puedo exponer a que realice trabajos forzados, pues no forzados, sino la fuerza promedio. ¿Por qué va a pasar? Pues se va a lesionar, ¿sí? Y no es que el trabajador esté mal, simplemente su capacidad de realizar un esfuerzo es menor que la de los demás. Por ejemplo, ya para cerrar este punto, mi esposa siempre me dice, ¿sabes qué? Ábreme el frasco de mermelada porque yo no puedo. Y ya me lo dice en cuestiones técnicas, me dice que mi fuerza de torque es del percentil 5 y tú estás en el percentil 95. Ella es ingeniera también y conoce las cuestiones de ergonomía que yo manejo. Entonces, con mucha prudencia hay que analizar la información y considerarla y utilizarla, la información que estamos generando con este tipo de mediciones donde podemos medir prácticamente todo, hay que analizarla con mucha prudencia. Y por último, ya cierro la conclusión y la conferencia diciendo que el uso de las nuevas tecnologías como robots, esqueletos, inteligencia artificial, requiere de la participación de expertos y científicos de diferentes áreas, específicamente en tecnología y salud. Con esto cierro todo lo demás, es decir, no puedo decir, ¿sabes qué? Te puse un exoesqueleto, trabaja 20 horas. No. O te puse un exoesqueleto y ya puedes levantar 300 kilogramos. No, tampoco. ¿Sí? Este tipo de desarrollos y tecnologías deben servir para mejorar el trabajo, no para incrementar lo que le voy a pedir al trabajador, ¿sí? Debemos de considerar todo este tipo de cuestiones en nuestros cálculos de tiempo estándar, de tiempos de trabajo, de takt time, y todas estas cuestiones para mejorar, pero no para usarlos indiscriminadamente. Bueno, con esto cierro y les dejo mis datos de contacto. Por favor, dudas y demás, pueden contactarme a mi correo. Y bueno, pues agradezco nuevamente al Tecnológico Nacional de México, al Tecnológico de Celaya, que es mi alma mater, por la invitación a participar en esta conferencia magistral en el marco del Congreso Academia Journals Celaya 2021. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Luis Hernández, por su participación en esta conferencia magistral. Siempre es bueno tener este tipo de acercamientos a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias que se dan en la industria y en el conocimiento, y invitar a los participantes, a los investigadores, alumnos y profesores que se encuentran escuchando esta conferencia a través de todas las redes sociales, como lo comentabas, doctor. Ahora esto explota y se va para todo el mundo. Estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Periscope, prácticamente en todas las plataformas, y se está internacionalizando el Congreso.
razón por lo cual en la parte de abajo siempre estuvo tu correo electrónico, tus redes sociales, Twitter, Instagram, para que tengan contacto con el doctor si alguien quiere participar con él en alguna investigación, en alguna vinculación, en intercambio de ideas y de conocimientos, se encuentran abajo y las pueden utilizar. Y de la misma forma, como hemos estado apareciendo en diferentes plataformas y tenemos mucha gente conectada y muchos participantes, han surgido preguntas y dudas. Te las puedo mencionar, no todas porque realmente son muchas, pero se han agrupado en las más importantes y las más recurrentes. Una de ellas, doctor, para darle respuesta a las inquietudes de los participantes, dice, ¿cuáles son las nuevas tendencias de la ergonomía? ¿Hacia dónde va? Sí, voy a tratar de resumir un poquito esa inquietud. Hasta antes, yo creo que ahora tenemos que agregar un nuevo antes y después, antes del COVID y después del COVID. Hasta antes del COVID, las tendencias de la economía estaban más o menos bien definidas, ¿sí? Estábamos hablando de el uso de exoesqueletos, de uso de nuevas tecnologías para medición de variables de desempeño humano y demás. Llega el COVID y se roba todo, hasta la investigación. Entonces, ahora con el COVID, pues se vino también un boom y mucha gente nos dedicamos a apoyar el trabajo de los gente en el sector, en las áreas de salud. Por ejemplo, recuerdo 2, 3 casos, no voy a mencionar uno nada más. En Inglaterra se dio el caso de una enfermera que tu teléfono se descargó y se le hizo fácil desconectar un cable para poner a cargar su teléfono. Pues resulta que después de 1 hora ya estaba muerto el paciente porque desconectó el cable del respirador y se murió el paciente. Entonces, ese tipo de cuestiones tan básicas y a veces tan sencillas que pudieran parecer, pues son complejas en realidad, son complejas y vale la pena analizarlas. Entonces, algo que se está analizando ahora y seguirá analizándose ahora con las nuevas pues, virus, pandemias y epidemias, es el uso la aplicación de la ergonomía en los sectores de salud. ¿Sí? Esa es una actividad actual, bueno, unas aplicaciones actuales y que seguirá utilizando durante muchos años. Lo otro que mencionaba son los exoesqueletos, ¿sí? El inicio de los exoesqueletos fue exclusivamente para cuestiones de rehabilitación, ¿sí? Para gente que no puede caminar, que no puede mover un brazo, etcétera, un pie. Para eso, de hecho, hacemos exoesqueletos. Estamos terminando ahorita un proyecto con una estudiante de ingeniería biomédica de un exoesqueleto para rodillas, de una persona que no puede mover bien la rodilla, entonces se le hizo un exoesqueleto para ese puesto. Sin embargo, el uso de exoesqueletos en el ambiente industrial, ya hay empresas que lo usan, pero no son las más, son pocas. Entonces, esto definitivamente tiene que permear a la industria con el fin, ya lo mencioné, no de incrementar lo que puede cargar la persona y el tiempo que puede trabajar, no, sino que retardar la presión de fatiga para el bienestar del trabajador a largo plazo. Entonces, son dos tendencias que están, bueno, dos temas actuales y que seguirán como tendencias durante los próximos 10, 15 o 20 años, tal vez, mientras no aparezca por ahí alguna otra cuestión emergente que tengamos que estudiar, pues es algo que está ahí. Yo también agregaría una última, que es un tema también muy poco estudiado, a pesar de que, pues bueno, desde el inicio de la humanidad existe la agricultura. Tenemos que voltear hacia la agricultura porque cada vez cambia más también. Ya la agricultura 4.0 o el ambiente 4.0 está llegando a la agricultura, no en todos lados definitivamente, pero sí es un punto que tenemos que analizar el cómo la gente que produce la comida trabaja y cómo le podemos ayudar a que lo haga mejor, ¿sí? Y que lo haga en mejores condiciones laborales. Entonces, yo pondría esas tres tendencias porque tenemos que enfocarnos y que se van a analizar los próximos años.
Ok, interesante lo de la parte de las tendencias, creo que sí, sí va para allá, hay mucha razón en ello. Por lo tanto, hay otra pregunta también recurrente en las diferentes plataformas y habla sobre el costo de la tecnología. La tecnología es cara, lo que se requiere obviamente son sensores, equipos de cómputo, análisis de datos, pero ¿es cara o se está democratizando o se democratizará en algún momento? Bueno, todos sabemos que las nuevas tecnologías, las nuevas, cuando son nuevas, son caras, ¿sí? Porque no nada más implica, como ya mencionabas, el costo de un sensor, por ejemplo, este tengo aquí, es un sensor de movimiento que acabo de recibir, se alcanza a ver, está. Sensor de movimiento, como los que mencionaba ahí en la presentación. Hace unos años esto era pues, prácticamente impensable hacerlo, ahora es más barato. Entonces, el desarrollo de nueva tecnología no nada más implica el comprar la tecnología, sino desarrollarla. Es decir, por ejemplo, las televisiones ahora son mucho más baratas que hace 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque la tecnología ya se masificó. En el momento en que una tecnología se hace masiva, los costos bajan. Los teléfonos celulares, por ejemplo, eran muy caros hace unos años. Ahora, bueno, siguen siendo caros definitivamente, pero por cada vez le ponen más tecnología. Entonces no nada más implica comprar la tecnología, comprar el sensor, sino hacer software, hacer la conectividad, los protocolos, las funciones, la usabilidad del producto, y eso cuesta. Entonces al inicio, definitivamente que sí es caro. Pero yo preguntaría, ¿qué es más caro? Generar tecnología o aplicar, usar la tecnología, o, bueno, aplicar y usar la tecnología o tener trabajadores lesionados. Entonces yo me voy por la primera, yo prefiero invertir en tecnología, inclusive en crear tecnología, que tener un trabajador lesionado, o sea, un trabajador que tiene un ritmo de trabajo muy alto, porque así lo entrenó, así se entrenó, así se capacitó, pero no puede hacer su labor porque está lesionado. Entonces, ahí tenemos que balancear y encontrar ese costo-beneficio entre la tecnología, entre adoptar la tecnología o tener trabajadores lesionados. Entonces, claro que ahí depende del tamaño de las empresas. Una pequeña empresa, bueno, pues tendrá menos presupuesto para adoptar la tecnología, pero puede empezar a hacer algunas acciones, a diferencia de un corporativo a nivel mundial, que bueno, puede tener otro tipo de tecnologías más caras, pero que le van a resultar en beneficios. Sí, claro, suena lógico el preservar la salud y la integridad del trabajador y que se vuelva productivo y no ir teniendo esa pérdida, ¿no? Esa caída de productividad. Gracias, doctor. Por último, para no abusar de su tiempo, hay una pregunta más que es recurrente en todas las redes sociales y en todas las plataformas en las cuales estamos siendo transmitidos y comentan cómo empezar a adoptar estos nuevos enfoques. Sí, gracias. Eso me recordó a mis últimas materias de ingeniería, veíamos los nuevos enfoques de ingeniería industrial, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, hace 20 años que yo terminé de estudiar, ¿no? Ya más. No, sí, 20 años terminé de estudiar ingeniería industrial. Los enfoques eran Six Sigma, Lean Manufacturing, todo tipo de cosas. La tecnología ya se veía venir, pero no estaba tan presente todavía. Ya, algunos teníamos un celular, otros no. Yo recuerdo que mi profesor de esa materia nos dijo, ustedes van a ser la primera generación que va a ser contratada desde internet. Ya la época en que tú llevabas tu currículum y lo dejabas impreso, ya cambió, ya no va a ser así. Y algunos lo vimos como un poquito incrédulos, sin embargo eso pasó. Así es como es ahora y así es como será. Ya no requieres imprimir tu currículum para llevarlo por todos. Bueno, ahora, ¿qué podemos tener de nuevos enfoques ahora y cómo las pequeñas y medianas empresas o las grandes empresas pueden empezar
Pues yo lo que le recomiendo siempre es empezar conociendo su gente, es decir, cuánto mide su gente, la fuerza que puede generar las fuerzas que puede generar su población, y tanto de manera general, de manera, digamos, poblacional o muestral, como de manera individual. Es decir, si tú conoces la fuerza que puede generar una persona, ya sabes a qué actividad la puedes poner a trabajar y cuáles no. Claro, no podemos abusar también de la gente fuerte, no, definitivamente que no. Pero yo creo que un punto de partida es conocer a los trabajadores vamos, en estos aspectos, es decir, cuánto miden, cuánta fuerza pueden generar, y después comenzar a medir el trabajo. Por ejemplo, conectar, hacer esos conectores, ¿no? Ensamblar los conectores que vimos en el video de la investigación doctoral de Jorge Hernán Restrepo, el maestro Restrepo. ¿Cómo sé cuánta fuerza me demanda simplemente embonar dos cables? ¿Cómo sé cuánta fuerza me demanda? ¿Y cómo sé si el trabajador, la persona que lo va a hacer, lo puede hacer? Así de sencillo. Entonces, empezar a medir puntos críticos que requieran fuerza y que requieran mediciones. Ahora recuerdo una gráfica, lástima que no la preparé. Mi investigación doctoral la realicé en misión de campo en 3 empresas del centro del país, de la zona de Ciudad de Celaya. Yo recuerdo que hubo un par de gráficas que yo obtuve, que eran como una parábola invertida, así, de punto de arriba bajaba y luego subía. Y en los extremos estaban las barras de la gente con estatura, digamos, baja y alta. Y el eje Y era la fatiga. Entonces, la gente alta se fatigaba más, luego bajábamos al promedio de estatura, se fatigaba menos, y la gente de estatura baja volvía a subir su fatiga. Cuando vimos eso, dijimos, a ver, vamos a interpretar esta gráfica. Entonces, ¿cuál fue la interpretación? Pues que las estaciones de trabajo estaban diseñadas para la población promedio o para un percentil 50. ¿Qué pasaba con los pequeñitos o la gente de estatura baja? Tenían que, digamos, hacer un sobreesfuerzo, porque no se fatigaban más para hacer su trabajo. ¿Y qué pasaba con los altos? Pues tenían que agacharse y eso les generaba más fatiga. Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Pues estaciones ajustables, para que si yo tengo un trabajador de estatura baja, pueda bajar la superficie de trabajo a su estatura, y si ahí convive o también hago el cambio de trabajador alto, pues suba el nivel de trabajo y lo pueda hacer a la altura adecuada. Entonces, cuestiones como esas, todavía no llegamos ni siquiera al medir variables, son simplemente acciones que podemos hacer de diseño del trabajo para que nuestros trabajadores puedan hacer su labor de una mejor manera, y son comprobables, ¿sí? Son asuntos que se pueden medir muy fácil y se pueden comprobar. Ahora, ¿qué más? Bueno, pues si yo sé que un trabajo es demandante físicamente, pues puedo comprar un monitor de frecuencia cardíaca y estoy ahí monitoreando, y yo sé que si se pasa de cierto porcentaje, pues ya es un nivel crítico que lo va a cansar más rápido. Entonces, podemos hacer cálculos ahí para saber cuándo el trabajador se puede fatigar o cuándo ya está fatigado, y darle un descanso. Normalmente, ¿cómo son los descansos? Bueno, pues empezamos a descansar a cierta hora que ya está programada, pero ¿cómo sé si el trabajador debe descansar antes o puede descansar después? Claro, esto ya entra en otra cuestión de programación, de que si para uno no puede parar para el otro, tienen que parar todos, pero ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, media hora antes? Si yo determino que el descanso debe ser media hora antes, pues es lo mismo parar la producción a las 12 del día que a las 11:50, por ejemplo. Entonces son cuestiones que se pueden empezar a adoptar, que requieren de estudio, sí, pero no son tan complicadas de empezar a determinar para las poblaciones o muestras de trabajadores. Entonces, así lo pondría yo, como empezar midiendo su gente, midiendo la fuerza de la gente y haciendo algunas cuestiones de ajustes en los lugares de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy interesante toda la información vertida en esta conferencia. Y a todos los participantes que están conectados en las diferentes plataformas, también agradecerles su participación en este Congreso Academia Journal 2021 que organiza el Tecnológico de Celaya para todos ustedes.
Muchas gracias, doctor, por su participación y esperamos tenerlo próximamente en las próximas emisiones de este congreso. Gracias a todos por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Hasta luego.